bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco. Si nos escuchas en Austin, Texas, 95.1 de FM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network, que está llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana, o bien desde cualquier parte del mundo en la página www.radiomujer.com.mx. Nuestras vías de comunicación, los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para el resto de la República, una alada nacional sin costo 01 807 27 54 20. La línea directa para Austin, Texas 512 215 4909. Y también recuerda que tenemos otros medios. Ahorita el chat tiene un poquito de tosecita, pero también tienes medios electrónicos a través de los cuales puedes mandarnos tus comentarios, tus preguntas y participaciones, que es el Twitter, @desde tu mirada. Por ahí Claudia y Donají están dándole una revisadita y nos avisarán si llega alguna participación, alguna pregunta que quieras compartirnos. El día de hoy, miércoles, tenemos un obsequio para ti. Se trata de este libro llamado Los revoltosos y algunas metiches. Es un libro dice cuentos de Adriana Abdo, Berta Balestra. Digamos que son como un compilado de muchos escritores. Y bueno, por aquí, por la parte de atrás nos dice: la condición humana es endeble, todos pecamos con tenacidad y singular alegría, nuestras flaquezas, obsesiones y vicios nos distinguen. Si quieres participar por este libro, únicamente comunícate por cualquiera de las vías que te acabo de comentar y contesta la pregunta del día de hoy. Como estamos hablando acerca de la anestesia afectiva, sería interesante que nos compartieras qué afectos temes o querrías evitar más bien, porque no podemos evitarlo. ¿Qué afectos querrías evitar sentir intensamente? ¿Y por qué? También compártenos, porque normalmente pensaríamos que únicamente aquellos afectos de tristeza y por el estilo, pero precisamente lo rico es ver como toda la variedad que nos pueden estar compartiendo el día de hoy ustedes, para que puedas participar por este libro. Y bueno, continuando con este tema acerca de la anestesia afectiva, ya hablábamos de las distintas, por ahí el lunes hablábamos de los distintos como medios que nos pueden llevar a tener este tipo de manifestaciones. Decíamos, por ejemplo, si hay demasiada intensidad, si se experimentan las cosas con demasiada intensidad, como que el umbral, no nada más de dolor, sino el umbral en sí de percepción es muy, muy sensible, entonces la persona va a experimentar toda sensación como traumatizante. Aquí hay algo interesante y justamente por esta cuestión de que no necesariamente es a propósito de afectos dolorosos o afectos placenteros. En realidad, a nivel psíquico, la diferencia entre placer y displacer llega a ser sumamente tenue, llega a haber una línea muy delgada. ¿Por qué? Un afecto, el que sea, aunque es un afecto extremadamente placentero, si pasa de determinado límite, empieza a resultar como doloroso, empieza a resultar, se podría decir como sobreexcitante, pero una sobreexcitación que empieza a acercarse demasiado al dolor. De ahí que cuando está esta parte de la anestesia afectiva, todo se intenta como arrasar con absolutamente todo, no únicamente con el dolor, también con cualquier otra clase de afectos. Hay personas que quizás no tienen todo el cuadro que hemos estado describiendo el lunes, pero si por ejemplo de pronto si les sale hasta una carcajada, inmediatamente entran como en un pequeño shock y se reprimen y entonces empiezan a reírse más bajito o hasta se tapan la boca en determinados momentos, y uno podría decir, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede?, ¿no? Normalmente cuando vemos a alguien
tan extremadamente reprimido, y ahorita estamos hablando todavía del terreno de lo neurótico, se debe justamente a una especie de formación reactiva. ¿Qué es una formación reactiva? Sería como pensar que precisamente aquella persona que tiene más deseos o más necesidad de reírse a carcajadas y de hablar a gritos y de decir cosas muy fuertes, es la persona que para detenerse va a requerir una represión increíble, porque piensa siempre que las barreras, piensa en una presa, por ejemplo. La barrera que se va a poner para contener esa cantidad de agua va a ser proporcional a la fuerza, a la cantidad y al tamaño de, de lo que está contenido ahí. Si es poco, si es moderado, pues puede ser una barrerita moderada y pequeña, pero si vemos grandes barreras, grandes represiones y grandes inhibiciones, es porque hay grandes pasiones escondidas atrás de eso. Ahí va hablando justamente de la fuerza de la pulsión, ¿no? Y esto lo podemos entender en todos los mecanismos de defensa que de repente podamos llegar a nombrar, ¿no? ¿Qué tan fuerte tiene que ser la represión como para que de plano necesite suceder algo tan fuerte? Y también ahí hay una cosa, ¿no? Porque de repente podemos quedar con la impresión de que algo que nos puede estar sucediendo psíquicamente no es tan grave porque no lo vemos tan grande, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si estamos hablando de esto de la anestesia afectiva, pues definitivamente es algo que a todos nos va a llamar la atención, ¿no? En el momento en el que pase algo traumatizante o una situación difícil en nuestra vida, pues inmediatamente nos va a parecer raro si nosotros no sentimos, ¿no? Si nosotros no experimentamos nada, en ese momento vamos a decir, bueno, algo está pasando, seguramente algo me está pasando, pero también podemos llegar a tener otro tipo de formas, otro tipo de mecanismos en los cuales no nada más nos puede salir en esta anestesia como adormecimiento. Y esto tendría que ver, ahora sí, con otra de estas palabrejas que de repente vamos utilizando muy coloquialmente, pero ahora vamos intentando darle el uso correcto. Ahí es cuando también podemos llegar a somatizar, por ejemplo, ¿no? Cuando un afecto, imagínese como si dentro de nosotros estuvieran todas estas excitaciones, pasiones, emociones y la pulsión en sí. Esto en el momento en el que intenta salir, en el momento en el que intenta expresarse, de pasar de lo psíquico a lo, digamos ahora sí, al exterior, al acto, va a tener varias vías. Tiene diferentes caminitos que son los que puede recorrer y estos caminitos se van determinando justamente por cómo haya sido nuestro desarrollo. Ahí podemos estar viendo cómo se va manteniendo el equilibrio. Tú dijiste algo, Gaby, por ejemplo, cómo todos tenemos defensas neuróticas y psicóticas al mismo tiempo, ¿no? Cómo va a ser, digamos, como si fuera algo marmoleado en nuestro mismo aparato psíquico. Entonces, dentro de todo nuestro repertorio de mecanismos de defensa, vamos a encontrar que estos son los que hacen los caminos. Puede que alguien, su manera de lidiar con este tipo de efectos, con este tipo de traumas, sea justamente la anestesia. Pero alguien más puede sufrir una anestesia similar somatizando, ¿no? Sin embargo, no es exactamente lo mismo. Si se fija, alguien puede estar muy asustado, puede estar muy ansioso y de repente le puede dar una diarrea terrible o puede enfermar de gripe, ¿sí ve? Y de repente ahí es en donde se acaba, digamos, como justificando todo. Es que me siento tan mal porque estoy enfermo del estómago. Seguramente algo comí, seguramente alguien me enfermó. Y aún así, dentro de estas manifestaciones en lo somático, en lo que tiene que ver con el cuerpo, vamos a encontrar estas características, esta explicación que le damos. Alguien me contagió de gripa, ¿no? Alguien me invadió, alguien me ensució o algo malo me comí y eso es lo que me está haciendo daño y por lo tanto es que me siento mal. Pero si se fija, ahí se alcanza a dar una vuelta, una vez más en uso de la represión, en donde lo que sería el afecto real, ¿no? Lo que sería el miedo, lo que sería tal vez una excitación, se acaba experimentando como un malestar físico, no tanto en el plano de lo psíquico, y por lo tanto pasa desapercibido, pasa como si lo único que tuviéramos es que estamos enfermos. Pero bueno, vamos a estar hablando de este tema a lo largo del día, así que ya sabe, comuníquese con nosotros y participe por el obsequio del día de hoy. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos.
regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la anestesia afectiva. Te recuerdo, tenemos un obsequio para ti. Se trata de un libro llamado Los revoltosos y algunas metiches. Va hablando acerca de los personajes de la historia mexicana. Dice, llámense héroes o villanos, también se han equivocado, tuvieron vicios, debilidades y defectos de los que no se habla en los libros de texto, y por ahí nos va dando como una pequeña probadita acerca, por ejemplo, de la lujuria de una princesa azteca, hermana de Moctezuma, los caprichos de Agustín Lara, la obsesión de Carmelita Romero Rubio por la piel blanca y la causa de la guerra de los pasteles. Todas estas cosas como de, digamos, peculiaridades ya más personales, quizás más o menos históricas, porque también las peculiaridades personales tendrán que ver en las decisiones que tomen estos personajes históricos, pero parece una lectura interesante. Si quieres participar por este obsequio, puedes comunicarte a través de cualquiera de nuestros medios y contestarnos a la pregunta del día de hoy: ¿qué afecto tendrías reserva o querrías no experimentar intensamente y por qué? Pueden ser afectos dolorosos, pueden ser afectos placenteros, pero compártenos por favor por qué, porque sería pues muy interesante conocer tu opinión al respecto. Y continuando con esta cuestión de la anestesia afectiva, creo que habría que pensar qué ocurre entonces con los afectos, porque decíamos desde el lunes que cualquier cosa está ligada a un afecto, digamos, a lo mejor es un efecto demasiado nimio, que pasa por alto, como la palabra silla, por ejemplo, quizás no te despierta mucho, como te puede despertar el nombre de una persona a la que tú estimas, o el nombre de una persona a la que tú odias. Pero pensando en esta anestesia afectiva, sería un error creer que el afecto desaparece. ¿Qué es lo que ocurre con este afecto? En el plano, otra vez, de lo neurótico, de aquellas personas que se manejan predominantemente en el terreno de lo neurótico, podríamos hablar de la angustia flotante. ¿Qué es la angustia flotante? Se trata de todo afecto, y justamente por la relación tan estrecha entre placer y displacer de la que hablaba hace un momentito, todo afecto que se acumule en demasía va a volverse doloroso. Todo afecto que se acumule de esta manera va a convertirse en angustia. Y cuando no existe una salida del afecto, y la salida en muchas ocasiones es la palabra, no necesariamente se trata de hacer todo lo que tus impulsos te dicten, y como de pronto estas iniciativas medio suicidas y además a veces hasta perversas, ¿no? De hacer todo aquello que te venga en gana y todo lo que te dicte el momento, etcétera. No se trata nada más de pasar al acto. Ahora sí, rescatando lo que hablábamos en algún momento de las hermanas Papín, que en ese momento el afecto pasa al acto sin ser tramitado por la palabra, y sencillamente matan, ¿no?, a las personas para las cuales trabajaban. No, el darle una salida también significa poder ponerlo en palabras, poder explicarlo en palabras. Suena muy complicado, pero no es tan complicado de entender. Por ejemplo, un bebé, cuando siente hambre, cuando siente hasta ganas de ser abrazado, que uno podría decir, pues tener ganas de estar cerca de alguien es algo lindo, es algo emocionante. Pues claro, porque tú lo entiendes, porque alcanzas a asimilarlo. Pero si no tienes palabras para ello, esta ausencia o este deseo que va acrecentándose, se empieza a sentir como angustiante. Y un bebé, por ejemplo, llora, empieza a llorar mucho cuando se le acumula demasiado una necesidad, un deseo, empieza a llorar, probablemente tiene cólicos, es muy común que tenga síntomas en el cuerpo, síntomas psicosomáticos, porque no tiene todavía lenguaje, no cuenta con el lenguaje para derivarlo y decir algo tan sencillo como, ya más adelante, si es capaz quizás de decirlo, mamá, o papá, o biberón, o pipí, popó.
Esto puede parecer algo de verdad mínimo, pero el hecho de que el niño ya tenga la vía, ese caminito para empezar para empezar a encaminarse hacia lo real, hacia la realización de su deseo, ya es algo que en sí mismo, el simple hecho de nombrarlo, el simple hecho de contar con esa herramienta, desahoga de cierta forma, desahoga y además redirige esa angustia, le da una dirección que nos permite verdaderamente realizar aquello que necesitamos. Entonces, habrá otros efectos que quizás nosotros sí contamos con el lenguaje, pero que como han quedado reprimido, por ejemplo, un deseo agresivo, un deseo sexual muy intenso, queda reprimido, nosotros ni siquiera nos atrevemos a pensar, ya no vayamos a decir que tenemos este tipo de deseos, entonces queda nada más flotando, así como el hambre del niño, que él en ese momento no sabe ni siquiera que se llama hambre. Justamente. Y antes del bloque comercial, le estaba comentando también un poquito sobre esto, ¿no? Sobre cómo se va haciendo todo este proceso de la somatización, ¿no? Que ya ahorita, pensando otra vez en las famosísimas hermanas Papin, estaría bastante interesante, Gaby, que alguien hubiera revisado. Hay ya muchísima información. Tenemos la biblioteca humana en el internet. Si usted le da algo de curiosidad conocer un poquito más sobre esto, busque. Hay unos ensayos muy buenos alrededor sobre lo que sucedió con las hermanas Papin y todo el trasfondo histórico, como para empezar el trasladarnos a esos momentos, ¿no? En donde se estaban haciendo todas estas investigaciones. Es bastante interesante para que usted se dé una informada al respecto. Y justamente, como le estaba diciendo, en la parte de la somatización, digamos que es ese camino en donde tampoco alcanza a llegar a la palabra el afecto. ¿Sí ve? Es solamente como si fuera este afecto que está rebotando en todos lados. Nosotros, parte de nuestro proceso del desarrollo, si lo queremos entender desde el significante de Lacan, tiene que ver con establecer estas ligazones, con establecer estos significados alrededor de las cosas, de los actos. El poder obtener la palabra no nada más es repetir como perico. Si se fija, nosotros, a diferencia de algunos animales que pueden vocalizar, ¿no? Por ejemplo, un perro que pueda decir hola o round o cosas así, es un proceso distinto el que vamos obteniendo nosotros. ¿Cómo es este proceso distinto? Nosotros, digamos que vamos haciendo estas uniones entre lo que sería el significado de lo que nosotros queremos decir. Por ejemplo, cuando nosotros decimos agua, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿No? Digamos que está la palabra agua y luego la imagen del agua como tal. Nosotros, a partir de eso, podemos saber, por ejemplo, que hay un vaso de agua. Un vaso de agua no quiere decir que sea un vaso hecho de agua, sino que es un vaso lleno de agua. Digamos que nosotros aprendemos la palabra y aprendemos el significado de estas dos cosas. De la misma manera, vamos haciéndolo con términos mucho más complejos. Por ejemplo, mamá o papá. Papá no nada más es por decir papá, no es cualquier persona que conozcamos es papá. Y si se fija, cuando los niños son pequeñitos, empiezan a utilizarlo indistintamente porque apenas se está generando el proceso. Por ejemplo, pueden decirle guagua a los gatos, a los perros, a los cochinitos, a todo lo que se les atraviese. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está apenas formando la cadena. Podríamos pensar que ese niño que le dice guagua a todo lo que le parece un guagua, les puede estar pareciendo porque caminan en cuatro patas, por ejemplo. Entonces ahí es en donde está esta primera liga, guagua. Y ya después de eso nosotros le vamos diciendo, no. Un guagua no son esos, eso es un gato. Oh, muy bien. Y esto es un tal. Y el niño empieza a aprender y empieza a formar sus significantes alrededor de todas estas cosas. Y ahí, este proceso es en el que muchas veces el afecto se pierde. Porque aparte de todo esto, no nada más quiere decir que tenga un significado de diccionario lo que estamos aprendiendo, sino que también lleva digamos como una carga afectiva, lleva una emoción, el significado, la palabra. Por eso es que es tan interesante pensar que el tratamiento psicológico se puede hacer solamente con el habla. Uno podría decir, bueno, ¿de qué sirve hablar? Hablar justamente tiene esta función, tiene la función de establecer estos vínculos con los afectos y de formar nuevos vínculos. ¿Sí ve? Por eso es que el tratamiento con el habla funciona de esa manera, es el ensalmo de la palabra. Entonces, si pensamos una vez más en cómo sucede esto de la somatización, por entenderlo como un momento de anestesia emocional,
ese afecto no se alcanzó a pegar a ninguna palabra, no se le puede poner me siento ansioso. ¿Por qué? Porque no hubo toda esa cadenita asociativa, no hubo ese desarrollo que nos permitiera nombrar nuestras emociones y por lo tanto también tramitarlas. Estoy molesto y estoy molesto contigo, y como estoy molesto contigo te lo digo y con eso puedo sacar mi afecto, sino que simplemente nos viene este displacer, queda el afecto suelto y la primera salida que tenemos todos nosotros es el cuerpo. Y ahí es en donde se acaba cimentando, ahí es en donde termina el afecto y enfermamos. Eso es, digamos, de una manera también resumida, pero ¿para dónde iría este asunto de la somatización y cómo va haciendo esta relación con el no sentir o el no darnos cuenta que estamos tristes o molestos? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito volvemos. Con tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la anestesia afectiva. Íbamos mencionando, bueno, qué destinos tiene este afecto una vez que queda ya sea reprimido, en el caso de la neurosis, o desechado de alguna otra manera, sería como forcluido, pero no tiene caso meternos en detalles de los términos cuando hablamos de otro tipo de estructura. En el caso de estar reprimido, digamos que lo que se reprime es la idea. El afecto en sí persiste, pero queda nada más flotando, queda nada más como angustia. Voy a poner un ejemplo más en la vida adulta. Por ejemplo, una persona que pueda sentir algún tipo de atracción hacia, vamos a decir, un primo, un familiar, alguien que, bueno, pues le resulta imposible sentir eso, ¿no? Le resulta como algo pecaminoso, le resulta algo peligrosísimo a la persona experimentar esto. Entonces la idea va a quedar reprimida. Esa atracción va a quedar reprimida y el afecto se va a quedar como, imagínate, un globito sin aquella rondana que les suelen amarrar para que se queden pegados al piso. El afecto va a quedar por ahí flotando. Uno y otro afecto y otro afecto, y eso va a empezar a generar un malestar como generalizado. La persona no sabe exactamente a qué se debe. Pero recuerda que todos nosotros necesitamos, y en muchas otras ocasiones hemos hablado de ello, necesitamos irnos dando como una explicación para las cosas que nos van pasando. Usualmente, bueno, me valgo de este ejemplo de Charcot, ¿no? De cómo va a hipnotizar a un hombre, le ordena que una vez que termine la hipnosis, empieza a caminar a gatas por el salón, y este hombre lo hace como se lo ordenaron. Una vez que le preguntan por qué lo hace, pues él dice que estaba buscando algo, ¿no? Él cree que estaba buscando algo. En realidad lo está haciendo porque se lo ordenaron, pero eso él no lo sabe. Pero nosotros no nos quedamos sin saber. Nosotros siempre nos inventamos algo, nos inventamos algún motivo, alguna razón, porque la necesitamos. No podemos vivir nada más en ese sinsentido. Y la cuestión acá es que justamente para poder justificar ese afecto, y no es algo que vaya a nivel consciente o que decidamos hacer, se va depositando en algún otro agente. Vamos a pensar que una persona puede empezar a desarrollar entonces un terror hacia los hombres en general, y ella se puede explicar que ese terror va ligado al hecho de que en algún momento en la infancia un hombre la vio de una forma muy feo, y entonces ella se imaginó que quizás iba a abusar de ella, o que quizás tenía alguna otra intención, o puede justificar un montón de cosas. Ahí no es que esté mintiendo, es que está tratando de dar un sentido y está tratando de explicarse el por qué tiene ese nivel de angustia cuando se acerca a personas del sexo masculino, en este caso pensando en una chica.
Sin embargo, realmente no se refiere a eso. La angustia está ahí por otro motivo, pero el motivo está reprimido, está recluido por algún lado. Entonces el afecto no queda tan claro, para la persona no es claro que el afecto en sí es deseo, es excitación, por ejemplo. En otro caso podría ser odio, por ejemplo. No queda muy claro, pero sí queda como una angustia que se le va a depositar y se le va a culpar a algún agente afuera para poder darnos una explicación. Y esto, bueno, pues ya te imaginarás que puede generar cualquier clase de problemas en la persona. En el caso de alguien que, no alguien, sino las defensas más por el terreno de lo psicótico, estaríamos ante una situación en donde el afecto no queda reprimido, la idea no queda reprimida como tal, más bien la persona es como si se desmembrara. Imagínate que hay un rompecabezas que al armarlo por completo te da la visión de un escenario terrible que te da miedo, que puede ser también el escenario de incesto o puede ser también el escenario de algún asesinato, de un odio acérrimo que le tengas a alguien. Y entonces para deshacerse de eso lo que ocurre es que se despedaza totalmente y se queda todas las piezas por separado, absolutamente todas las piezas por separado. En ese caso, la resolución y los síntomas son más parecidos como por ejemplo a la angustia paranoide. Las otras personas me quieren hacer daño, las otras personas me siguen, en realidad es mi afecto de odio o mi afecto de morbo, pero depositado en alguien afuera, en una persona afuera, en un programa de televisión afuera. Puede estar totalmente disperso por el mundo que le rodea a esta persona y bueno, pues esto tiene como otro tipo de derivados y otro tipo de consecuencias. Uh-huh. Y también podríamos llegarlo a pensar en este uso psicótico, porque también me quedo con esta impresión que de repente escuchamos la palabra psicótico y todos nos imaginamos estas películas, ¿no?, que vemos en la televisión o en el cine. Bueno, desde la película de Psicosis de Alfred Hitchcock, ¿no? Como es una persona que inmediatamente decimos psicótico, es una persona asesina, es una persona malvada, es una persona... No. También hay neuróticos muy malvados, déjeme le digo. Eso es una cosa que no es tan dependiente alrededor de esta organización. Cuando nosotros decimos psicótico, quiere decir que el trauma, justamente si lo vemos desde el punto de vista más o menos que abordamos acá, porque son muchos los teóricos de los cuales nos podríamos apoyar, pero digamos como que un consenso un poco más general, cuando hablamos de psicosis, estamos hablando de un trauma en el momento preedípico. Y en neurosis estamos hablando de un trauma después o en el Edipo. ¿Sí ve? ¿Qué quiere decir esto? Porque igual y se quedó en las mismas. Cuando nosotros estamos sobre los 3, 5 años más o menos, acuérdese que ya hemos hablado tanto de este complejo, ¿no?, del complejo de Edipo, cómo está todo este enamoramiento, todo lo que tiene que ver con la identificación sexual, con el ser hombre, con el ser mujer, con quererse quedar con uno de los padres, querer tener un hijo del padre o casarse con la madre. Todo ese asunto, todo ese merequetengue pulsional que sucede en esos momentos es el complejo de Edipo. Cuando hablamos de defensas psicóticas o mecanismos psicóticos o estructuras psicóticas, quiere decir que digamos que si lo queremos ver así, el problema, el trauma, el momento de afecto intenso que marca esa personalidad es antes de eso o después de eso o en el inter. ¿Sí ve? Ahí es en donde se hace la diferencia. Por ejemplo, en lo que estamos hablando ahorita sobre este desmembramiento que tú ibas mencionando, Gabriela, todos podemos tener una probadita de qué se siente esa parte de la psicosis. Se lo voy a explicar. ¿Nunca le ha pasado que usted de repente se pone a buscar algo y no lo encuentra y de repente, por azares del destino, abre un cajón o se da cuenta de que estaba perfectamente organizado en otro lado? Perfectamente, o sea, hasta con una etiquetita si usted gusta, ¿no? Pensemos algo del súper y de repente lo primero que nos viene a la cabeza de repente es alguien lo movió. Alguien lo movió porque yo no lo pude haber puesto aquí, alguien más lo puso ahí. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque de alguna manera quedó desconectado. Lo más posible es que nosotros lo hayamos metido ahí y no nos demos cuenta. ¿Sí ve? Para que siga este ejemplo.
Pero si nos viene esta idea, alguien más me lo movió, o que de repente no sabemos dónde dejamos la cartera o el dinero, e inmediatamente nos viene, alguien se lo robó, alguien me tomó mi dinero, porque yo lo puse aquí. Ahí, por poner un ejemplo medio pintoresco, ahí está ese funcionamiento psicótico. ¿Por qué? Porque ese dinero nosotros lo pusimos en otro lado, ¿sí ve? En el entendido de que nadie lo tomó, por supuesto. Ese dinero lo pusimos en otro lado. Al momento en el que nosotros nos damos cuenta de que no está el dinero en donde nosotros pensábamos que estaba, nos viene la angustia, nos viene coraje. Y antes de poder lidiar con esto y de decirnos nosotros mismos, ya no me acuerdo dónde dejé el dinero, ya no sé dónde lo puse, ya se me olvidó si se me cayó o si lo perdí, inmediatamente lo proyectamos hacia el exterior. Alguien me robó, alguien se llevó mis cosas. Ese es ese funcionamiento psicótico, es no reconocer lo propio y quedar proyectado ese afecto en el exterior. ¿Sí ve? Ahí es en donde está esta desconexión y por lo tanto lo que nosotros podemos hacer al respecto de esto es muy diferente, porque ahí es en donde empieza a funcionar ahora sí ya la envidia, la persecución, por qué me quisieron robar, quién me quiere hacer daño, y esto desencadena una función totalmente distinta que si nosotros nos damos de topes y caemos en la depresión y decimos perdí mi dinero, qué tonto soy, ¿no? Esa sería la diferencia. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos con el tema. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con el tema de la anestesia afectiva. Y creo que como para lograr cerrar un poco el tema, daría para mucho verdaderamente, es importante como subrayar el hecho de que los afectos no pueden desaparecer, nada que haya pasado por tu conocimiento, por tu registro, ya sea a nivel de reconocimiento, a nivel afectivo, a cualquier nivel, no puede desaparecer de tu cabeza. Puede que lo olvides, puede que lo reprimas, puede que tenga muchos destinos distintos, que lo conviertas en lo contrario, por ejemplo, pero nunca desaparece. Y si es algo que viene con un monto muy fuerte, probablemente va a causar más estragos si se encuentra en la oscuridad que si se encuentra a plena luz, porque es difícil reconocer muchos de estos afectos y genera mucho movimiento, genera mucha angustia en muchas ocasiones, pero verdaderamente una vez que ya están sobre la mesa, se hace mucho más claro y se hace posible poder darles una vía hasta incluso productiva, ¿no? Pongo un ejemplo que había querido mencionar desde el lunes. Hay un caso muy famoso de Freud que es este caso de El hombre de los lobos. Él está tratando a una persona que, bueno, él lo clasifica como un obsesivo. Ya más adelante otros autores de pronto lo clasifican de otras maneras. Pero un dato curioso acerca de este hombre, él tenía una relación muy peculiar con su hermana mayor. La hermana mayor había tenido cierto acercamiento sexual hacia él durante la infancia, que él vivió, por supuesto, como traumatizante, y no obstante, bueno, pues tenía una ligación muy muy fuerte hacia ella justamente por ese motivo. En determinado momento, ya cuando está en tratamiento este señor con Sigmund Freud, la hermana muere, le dan la noticia de que la hermana se ha suicidado, se envenena, y el paciente expresa sentirse increíblemente bien al respecto, porque la odia, la aborrece y además va a ser el único heredero ya de la familia. Está muy contento al respecto y bueno, pues uno podría pensar qué pasa con esto, ¿no? Qué hombre tan frío, o no le pasó la tristeza para nada, de verdad no la quería, no había ningún tipo de afecto positivo hacia la hermana, y tiene un como lapsus, se me ocurre decir, curioso. Este señor hace un viaje a una ciudad, la ciudad en donde por cierto solía vivir la hermana, y
va a visitar un cementerio en donde se encuentra un poeta. Este poeta lo tenía, bueno, en alta estima, este señor, y se pone en la tumba de este poeta a llorar amargamente por la muerte de este señor. A él mismo le sorprende mucho que el poeta murió hace muchísimo tiempo, como un siglo atrás. Y ahora sí, un lapsus que tiene durante sesión, le comenta a Freud, a su analista, que la forma de muerte de la hermana, dice, ella se pegó un tiro. Ella se suicidó dándose un tiro. Y después rectifica, no, ella se envenenó. En realidad, quien murió por un tiro fue el poeta. Pero como en este lapsus, en esto que sale de repente sin querer, como una especie de equivocación, entre comillas, no es una equivocación, sino que es esta pista que conecta al poeta con la hermana, además de que había un montón de cosas. La hermana también escribía poesía, la hermana vivía en esa ciudad y la hermana recién había muerto, ¿no? Digo, era más que obvio que esas lágrimas iban dirigidas a la hermana, pero no se las podía llorar a la hermana porque tenía muchos sentimientos encontrados en función a ella, cómo sentir algo bueno por ella o cómo extrañarla, cuando el sentimiento que tenía hacia ella era en gran medida incestuoso, ¿no? En verdad esto genera una cantidad de estragos que terminan por hacer de la persona ajena a sí misma. Qué extraño. Tú mencionabas, José Luis, el ejemplo de no saber dónde pusiste las cosas y desconocer que fuiste tú quien puso esa etiqueta, que fuiste tú quien lo metió ese cajón. Pero imagínate desconocer incluso lo que sientes por las personas que te rodean. Es una cosa importante. Por supuesto, ahí es en donde estaba esta reflexión al final, ¿no? Que si así nos pasa con las cosas, esto es una cosa que también nos sucede con las emociones y con nuestros recuerdos. Realmente los caminos de la represión son una cosa de verse, ¿no? Para poderlos entender. A ver, tenemos participaciones aquí. Nos dice Miguel, ¿qué sucede entre las personas neuróticas y psicóticas? ¿En qué momento se convierte en psiquiátrico? ¿Nos pueden dar alguna recomendación? ¿Cuándo acudir al psiquiatra o al psicólogo? Para los novios, a ver, esto ya es otra cosa, vamos viendo, a ver. ¿Qué sucede entre las personas neuróticas y psicóticas? ¿En qué momento se convierte en psiquiátrico? Digamos que el punto, ¿no? Hay demencias que son indudablemente psiquiátricas, ¿no? Porque, por ejemplo, personas que ya no pueden hilar una conversación y aún así, ahí hay un tratamiento terapéutico que se puede hacer, pero digamos que el punto entre ser un paciente psiquiátrico y psicológico, las más de las veces tiene que ver con la elección propia, Miguel, ¿sí ves? Porque hay personas realmente muy muy graves en situaciones muy difíciles, con muy pocas, digamos, como herramientas para poder salir adelante en las propias emociones, en el día a día, que con un solo tratamiento psicológico se pueden sostener bastante bien. Esto depende de cada persona. Digamos que lo indicado alrededor de lo psiquiátrico es cuando la persona no puede estar en tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque esté tan ansiosa que se vuelva violenta, que no duerma nada, que no esté durmiendo nada, o que simplemente no puede hilar conversación. ¿Sí ves? Ahí sí se tiene que hacer un abordamiento psiquiátrico primero y después intentar ya ahora sí poder establecer un vínculo terapéutico con esa persona, porque si no, no se va a poder, ¿sí ves? Pero esa sería la diferencia. Ambos se puede llegar a asistir con las mismas personas. Un neurótico puede ir con el psiquiatra para que le dé medicina para la ansiedad y un psicótico puede ir con el psiquiatra para que le medique, por ejemplo, antidepresivos o antipsicóticos. Y ya te evaluarán y te dirán si necesitas de uno u otro o ambos. Por supuesto, ¿no? Luego acá nos dice, ¿qué pasó? ¿Nos pueden dar alguna recomendación cuándo acudir al psiquiatra o al psicólogo? Yo creo que esto te funciona bastante bien, lo que te dije, Miguel. Y esto ya de al final ya no lo entendí. Igual y luego lo pasamos. Nos dice Gloria también. Me parece un tema muy importante. Siempre los escucho y me parece interesante. Muchas gracias, Gloria, por tu participación. Nos dice Sandra. Muchas felicidades por el programa. Es común las personas así, bueno, supongo que son comunes las personas así, que no expresen lo que sienten, es muy común.
Es muy común, es una de las maneras en las que nos encontramos la represión más a flor de piel. ¿Sí ves por qué? Porque también tiene que ver con todo el trasfondo cultural y cómo vamos manejando nuestra ira, nuestro deseo y nuestras pulsiones asesinas, ¿no? Esto es realmente muy, muy, muy común. Nos dice Elba, saludos, aunque a veces no hable con hechos, uno puede expresarlos, supongo los sentimientos. Si tengo un resentimiento con alguien sin decirle nada, le hago una visita y le hago algo y le regalo algo, puedo hacer las paces. Bueno, es una manera una curiosa, formación en lo ¿no? contrario, Por supuesto, ¿no? Es una formación reactiva. reactiva, no, pero en lo consciente, lo cual ahí tiene que ver también con un proceso diferente, pero no es necesariamente de lo mismo que estamos hablando. Yo creo que ya hemos hablado de esto, ¿no? Mañana lo retomamos, en algún ¿no? momento hablamos de todos estos mecanismos de defensa, de la apuesta en lo contrario, del desplazamiento. A ver, nos dice también Gloria, me parece un tema muy importante, siempre los escucho, este ya no lo había dicho, muchas gracias Gloria, doble para ti. Y Gaby, se nos está terminando el tiempo y creo que ahora a ti te toca escogerlo. Entonces, ahora a ti te toca escogerlo. Vamos a ver. A ver, este no participa. Ahí estás. Ok, el libro se lo lleva Gloria Murguía Rico. Te llevas este libro, por favor pasa aquí a la torre de Promomedios de 12 a 1 o de 5 a 6 con copia de tu identificación oficial para poder recoger tu obsequio. Yo me despido por el día de hoy, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta luego.